Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la tierra, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Esperamos que en esta noche esta palabra no caiga en tierra árida, sino en tierra fértil, Señor. Y que lo que se esté hablando aquí, Padre Santo, sea solamente para darle a usted todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar como a hablar del tema del mensaje, me gustaría que ustedes me permitan contextualizar un poco los hechos establecidos acá en estos versículos. Es decir, hablar un poco acerca de lo que pasó previo a estos versículos. Los versículos del 1 al 17, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, si no les recomiendo que lo lean. En ese versículo el Señor Jesucristo venía haciendo muchos milagros. El Señor Jesucristo venía sanando leprosos, venía sanando personas enfermas, como era la suegra de Pedro, el apóstol. También había sanado el siervo de un centurión. El centurión era un militar de un alto rango en la época romana. Y el Señor Jesucristo, con el poder de su palabra a distancia, sanó a un siervo de este centurión. También vemos al Señor Jesucristo rodeado de mucha gente le estaban siguiendo. Y vemos al Señor Jesucristo también echando fuera demonios. Y luego dice en el versículo 18 que el Señor, viéndose rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Tal vez algunos pueden decir: ¿al otro lado? ¿Al otro lado de qué? Porque tal vez todos no han leído este evangelio, todos no han leído este versículo. Al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea era un lago grande o un lago grande que hay hoy en Israel, muy, muy grande. Entonces, el Señor Jesús viene a él un escriba y le dice en el primer relato: Maestro, permíteme que te siga donde quiera que tú vayas. Yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor Jesucristo le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquí vemos que qué bonito es saber que hay personas que quieren seguir al Señor Jesucristo de manera incondicional, de manera que quieran seguir al Señor Jesucristo donde quiera que Él vaya. Pero el Señor Jesús no le dice que sí, que le sigan, ni tampoco le dice que no, sino que le da una respuesta un tanto extraña. Para nosotros hoy en día podemos decir: el Señor Jesús le dice que las zorras tienen guarida y que las aves tienen nido. Él no le dice que le siga, ni tampoco le dice que no le siga. Pero resulta extraño porque él como que primero como que le pone un paro, como que le habla de su economía. Mira, yo no tengo ni siquiera dónde dormir. Las zorras tienen casa, las aves tienen su nido, pero yo no tengo casa. O sea, yo te presento mi economía. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo conoce las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Y seguramente ese personaje, ese escriba, que era, un escriba era o es un maestro de la ley religiosa en esa época, una persona, digamos, culta, una persona sabia de la ley, una persona que era tal vez de clase media alta, una persona que tenía tal vez un buen pasar. Pero él veía al Señor Jesucristo que venía haciendo milagros, como yo le acabo de decir, venía rodeado de mucha gente, lleno, digamos, de fama, todo el mundo quería estar cerca del Señor Jesucristo, por todas las cosas que venía haciendo, las maravillas, los milagros, los prodigios, las señales. Entonces, podemos pensar que el Señor Jesucristo vio las intenciones que había en el corazón de esta persona. A lo mejor no eran buenas las intenciones. A lo mejor quería seguir al Señor Jesús por bienes materiales, o por fama, o por estar al lado de Él, porque muchas personas en aquella época pensaban que el Señor Jesucristo venía a establecer un reino terrenal. Y también Él, como maestro, podía pensar que podía conseguir algo al lado del Señor Jesucristo. Y muchas veces vemos que venimos a Cristo, que hacemos lo correcto, que es seguir a Cristo, pero con los motivos incorrectos. Muchas veces venimos a Cristo no porque queremos servirle a Él, no por amor a Él, sino porque queremos conseguir fama, que lo vemos hoy en día, porque queremos conseguir dinero,
porque queremos conseguir bienes materiales. Cuando estaba estudiando este tema, me encuentro que dice Pablo en Filipenses 1, versículo 15, que muchos a la verdad van a predicar el evangelio de Cristo por envidia y por contienda. Yo me sorprendí, porque hay personas que predican el evangelio de Cristo por envidia. Hay personas que ven que son cristianos, que están en el camino correcto, que están haciendo supuestamente lo correcto, pero ven que a un predicador, ven que a otro predicador, que a un pastor, que a un apóstol le está yendo, digamos, entre comillas, bien, y quieren hacer lo mismo que está haciendo esa persona, por envidia. Quieren predicar el evangelio de Cristo, quieren seguir a Cristo, pero ahí viene, entra en su corazón la envidia. Y quieren predicar la palabra de Dios muchas veces por dinero. Muchas veces quieren estar ahí en la fama porque dicen, bueno, el pastor tal tiene tantos seguidores y yo quiero ser como él y tener lo que él tiene. Y eso es envidia. Pero también dice Pablo que también van a predicar la palabra de Dios por contienda. Y la palabra contienda significa debate, significa discusión. ¿Qué sucede? Que van a venir personas a predicar el evangelio de Cristo, van a venir a Cristo a seguirlo a él, solamente porque quieren debatir la palabra de Dios, porque quieren presentarse como yo sé mucho de esto, yo sé mucho de aquello, pero no para servir a Cristo ni por amor a Cristo, que es lo que se busca cuando seguimos a Cristo. Entonces, podemos ver que muchos vendrán a Cristo, vendrán al camino correcto, pero no con la intención correcta. Y aquí podemos ver el ejemplo, valga la redundancia, de Judas, que Judas era un seguidor de Cristo, estaba con Cristo, estaba en el camino correcto, pero por los motivos incorrectos. Judas estaba buscando beneficios. Judas pensaba que Cristo iba a establecer un reino terrenal y quería estar ahí al lado del rey, al lado del que iba a tener el gobierno. ¿Para qué? Para conseguir su pedazo. Entonces, cuando venimos a Cristo pensando en lo que vamos a conseguir en bienes materiales, en fama, y permitimos que el enemigo es tan sucio y tan malo, que hasta en las cosas más sublimes y más puras, como es predicar el evangelio de Cristo, como es seguir a Cristo, se mete en nuestra vida. Si le abrimos una brecha, van a haber personas que van a estar predicando el evangelio de Cristo en el camino correcto con la intención incorrecta, porque no van a estar predicando el evangelio para Cristo, ni por amor a Cristo, ni para servirle a él, sino buscando su propio beneficio. Por eso que dice en este mismo evangelio, en el capítulo 7, versículo 21 y 22, dice el Señor Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor Jesús les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas aquel día, en el juicio final, le van a decir, Señor, pero yo hice milagros en tu nombre, pero yo alcancé almas para ti, pero yo profeticé en tu nombre. Y no porque profeticemos, y no porque hagamos milagros, y no porque estemos fuera de demonios, somos salvos. Recordemos que la salvación no viene por obra, sino por seguir a Cristo, por venir a Él en arrepentimiento y fe, y aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador. Es Él quien nos la da por gracia, pero no por obra. Entonces, muchas veces pensamos que porque echamos fuera demonios, porque predicamos la palabra, o porque hicimos muchas cosas, o sea, vamos a ser salvos. O sea, miren lo que el Señor Jesucristo le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que van a venir personas a Cristo, al Evangelio de Cristo, a predicar la palabra de Dios, como decía, no por el camino correcto, pero no con los motivos correctos. Podemos ver, mis hermanos, que en el segundo relato de este tema aparece otro personaje que le dice al Señor Jesucristo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor Jesucristo le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor Jesucristo es quien llama a este personaje y le dice que le siga, pero él le dice, deja que primero entierre a mi padre. Y tal vez podamos pensar, bueno, el Señor Jesucristo sí es duro, no deja que él vaya y entierre a su papá que se acaba de morir, no. En esa época decir, permíteme que vaya y primero entierre a mi padre, lo que significaba era, permíteme que vaya y acompañe a mi papá y esté con él ahí y lo acompañe en la casa, en el campo, a hacer las cosas que hay que hacer. Y algún día cuando mi papá se muera, yo te voy a seguir. Porque si entendemos un poquito bien lo que dice acá, si su papá se hubiera muerto, hubiese estado muerto, él no hubiese estado ahí en medio de tanta gente rodeando al Señor Jesucristo, como eran los judíos en aquella época, con tantos ritos. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo es quien lo llama, pero él le pone una excusa. Y eso es lo que pasa, señores, hoy en día. Muchos de nosotros, el Señor Jesucristo nos llama y nos dice, ven a mí, sígueme.
Y lo primero que hacemos es que ponemos una excusa. Y la primera excusa que ponemos es la familia, como vemos aquí en este caso, este ejemplo que nos deja aquí la palabra del Señor en la Biblia. Es un ejemplo para nosotros. Ponemos primero la familia. Señor, yo no te puedo seguir ahora porque primero me tengo que casar. Yo te sigo después porque primero tengo que terminar mis estudios. ¿Cómo yo te sigo después porque no tengo tiempo ahora? O primero deja que yo goce mi vida, como que si ser cristiano no fuera un gozo para nosotros. Y vivimos poniendo excusas, le ponemos excusa a Dios y queremos seguir al Señor Jesucristo, pero de lejos. Yo te sigo, pero un pero. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, que dice la palabra en Filipenses, perdón, dice la palabra en Hebreos 3, capítulo, no quiero que se me vaya a perder la palabra. Dice en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 15, que si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted, el Señor Jesucristo le habla en esta noche, si tocó su corazón, si llamó a su puerta, si le dice sígueme, no endurezca tu corazón. Recordemos que Él es el único camino, que Él es la vida. Y es el único camino que nos va a llevar a salvación para vida eterna. Así que tú no sabes de esta noche, es la última vez que tú escuchas la palabra de Dios y tú escuchas este mensaje. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si es nuestro último día de vida, porque estamos aquí, pero no sabemos mañana. Así que si el Señor Jesucristo toca hoy a tu puerta, que te dice sígueme, ya no ponga más excusas. Porque miren, mis hermanos, los tiempos se acortan, estamos en los últimos tiempos y tenemos que buscar el camino correcto y hacer lo correcto por el motivo correcto, no por el motivo incorrecto. Proseguimos en el mismo tema, mis hermanos, y podemos ver que más adelante el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, hay algunos discípulos del Señor Jesucristo que sí, que entran en la barca con Él, que van a cruzar al otro lado. Y vemos que automáticamente ellos entran en esa barca, se levanta una tempestad tan grande que cubre la olas. Ellos se asustan. Dice que es tan grande la tempestad que es como si fuera un tsunami. Y el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Y ellos que eran personas que eran conocedores de esos lugares, que eran personas que la mayoría eran pescadores, que estaban asustados, es porque era bien grande la tormenta. Pero ellos que hicieron, clamaron a Él, clamaron a Cristo. Y el Señor Jesucristo en medio de esa tormenta le respondió. Aquí vemos, cuando uno sigue a Cristo, tal vez van a venir pruebas o vamos a ser probados. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, a los que le sigue, los prueba. ¿Acaso pensamos que el Señor Jesucristo no sabía que iba a venir esta tempestad? El Señor Jesucristo lo sabe todo. Pero fue el mismo Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Fue él quien le dijo que se subieran a esa barca. Entonces, si fue el mismo Señor Jesucristo que lo puso ahí, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo es quien nos prueba. No es el enemigo quien nos prueba. Entonces, cuando sigamos al Señor Jesucristo seremos probados. Pero ¿qué tenemos que hacer en medio de la prueba? Clamarle a Él, llamarlo, orar a Él, porque Él está ahí cerca de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Y aunque el Señor Jesucristo vemos que no le respondió de una vez y le quitó la prueba, sino que le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Acaso no vienen viendo todo lo que yo vengo haciendo? ¿Acaso no ven todos los milagros que yo he hecho? ¿Acaso ustedes creen que esta barca se va a hundir, que esta barca se puede hundir? Aquí no está más, nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo los mares y el viento. O sea, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Muchas veces, algunos de los que están acá, que son más viejos, como sé yo, y tal vez algunos que son de mi edad por ahí, podemos recordar que en los tiempos de atrás, hace muchos años, cuando estábamos en la escuela, yo que fui estudiante y que también fui maestra, igual que otra maestra que hay por ahí, recordamos que muchos años atrás, cuando a veces llegaban a la escuela, venía un profesor y nos decía, cierren el cuaderno, saquen una hoja y un lápiz, y nos ponía una prueba, pero él no nos avisaba. Hoy en día sí se lo avisan, pero él no nos avisaba. O sea, que el Señor Jesucristo no tiene por qué avisarte que te va a probar. Él te va a probar y no te lo va a avisar. Porque Él es Dios, es todopoderoso, Él todo lo sabe. Y Él te va a probar en tu fe. ¿Por qué les digo hay hombres de poca fe? Porque se supone que ellos venían viendo al Señor Jesucristo haciendo tantos milagros y tantas cosas y venían alegres y contentos y vamos a seguir a Cristo y gloria y aleluya. Y el Señor Jesucristo quiso probarlo en su fe. Pero cuando nosotros cogemos una prueba para saber cuánto sabemos de lo que se nos ha enseñado, cuánto sabemos de lo que hemos vivido. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo les respondió en medio de la prueba. Así que si tú te encuentras hoy en tu vida en un problema, si tú estás en la embarcación o en la barca de tu vida, y tú te encuentras que tienes un problema familiar, un problema de salud, un problema de que tus hijos están rebeldes, de que tienes un problema con tu matrimonio, de que tú no encuentras qué hacer, clama a Él que te responderá.
Mira cómo Él le dio paz a ellos en medio de la tormenta. Y así mismo lo hará hoy contigo. Así que, mis hermanos, aquí podemos ver también cómo tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Y qué bonito es poder saber que tenemos un Dios que puede calmar el cielo, perdón, calmar el mar, calmar el viento. Un Dios al cual podemos reclamar y que para Él nada es imposible. Así que, mis hermanos, en esta noche yo le invito a que si alguno de ustedes recibe al Señor Jesucristo en su corazón, si alguno de ustedes siente que el Señor Jesucristo le habló y que le dijo, sígueme en esta noche, no endurezcan su corazón. Hagamos como hizo el ladrón en la cruz, que aprovechó la oportunidad que tenía, que en el último momento que tenía, claro, no tenemos que esperar el último momento, pero él aprovechó el último momento que tenía porque él no tenía más oportunidad, él no se iba a bajar de la cruz para seguir haciendo cosas malas de las que le hacía. Y él reconoció al maestro, vio que era el rey de reyes, que era el Señor, y se entregó a él. Y el Señor Jesucristo te promete que hoy estará conmigo en el paraíso. Así que aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. Así que si el Señor en esta noche te abre, te dice, sígueme, no endurezca tu corazón. No haga como hizo el discípulo, que el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, y le puso una excusa. No sigas al Señor Jesucristo para conseguir un milagro. No sigas al Señor Jesucristo solamente por un interés, porque muchas veces venimos a Él cuando estamos afligidos, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una situación en la familia, cuando tenemos un problema económico, venimos a Él y una vez conseguimos lo que Él nos da, que ese es el milagro que queremos, entonces nos apartamos de Él. Porque no venimos a Él ni por amor, ni tampoco para servirle a Él. Así que si en esta noche el Señor Jesucristo te habla tu corazón y te dice, sígueme, no le cierres la puerta, escúchalo, no endurezca tu corazón. Ven a Él en arrepentimiento y fe.